Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Contravía PM. Les habla María Dolores Arias. Y hoy pues arrancamos ya esta semana y como no quiere la cosa, vamos terminando ya el quinto mes del año y como que no quiere la cosa, estamos a 3 semanas ya de las elecciones bastante pues diferentes, bastante sui generis en cuanto a la forma en la cual se llevaron a cabo a raíz de todos estos cambios en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Precisamente por eso hoy vamos a hacer un enlace telefónico en estos momentos con el licenciado Ovidio Parra, que es presidente de la Junta Electoral Departamental del Distrito de Guatemala. Esto quiere decir, del Departamento de Guatemala. Vamos a hablar con él con respecto a las juntas receptoras de votos y cómo están funcionando, cuántas personas están ya participando en estas elecciones en cuanto a ser los encargados de recibir los votos. Unos rayos espectaculares. Si usted tiene la oportunidad de vernos a través de nuestras diferentes plataformas, pues aquí le vamos a tener aquí le tenemos la transmisión completa de lo que está sucediendo. Quienes van por el tráfico, por favor, mantengan la calma, manejen con precaución y respire profundo. Yo le diría, tómese un tiempo para respirar profundo. Yo sé que a veces es complicado porque muchos nos hacen la vida más complicada a la hora de manejar. Y ya tenemos en la línea al licenciado Ovidio Parra, quien es presidente de la Junta Electoral Departamental del Departamento de Guatemala. Muy buenas tardes, mi nombre es María Dolores Arias y gracias por haber aceptado nuestra llamada para platicar acerca de las juntas receptoras de votos. ¿Cómo está? Bien, gracias, buenas noches, y gusto de estar en esa radio. Muchas gracias. Y una pregunta, salieron las noticias respecto a que ya se habían juramentado las juntas receptoras de votos. Cuéntenos sobre este tema. Los procesos son independientes, hay juntas electorales municipales y juntas electorales departamentales y está la Junta Electoral Distrital. Okay. La que se llevó a cabo el día domingo es global de la Junta Electoral Distrital. Yo tengo a mi cargo la Junta Electoral Departamental, es el Departamento de Guatemala, y nosotros aún estamos juramentando las juntas receptoras de votos que se refieren a 16 de los municipios del Departamento de Guatemala, que incluye gran cantidad de mesas receptoras. No solamente es una, sino tenemos que ir a los 16 municipios, pero estamos por terminar el día sábado. ¿Cómo se determina quiénes o cómo hacen ustedes la convocatoria para decidir o para hacer una lista de quienes integran las juntas receptoras de votos? Este es un listado que ya tiene el Tribunal Supremo Electoral y eso está constituido por ciudadanos que han participado en diversos eventos electorales en diversos años. Entonces, estas juntas receptoras ya existen, igual que las juntas municipales, ¿verdad? Entonces, solamente habrán algunas personas que deciden ya no hacerlo, pero ya dentro de las mismas juntas municipales ellos lo eligen para efecto de que pasen a formar parte de la mesa. Ustedes como junta departamental son quienes juramentan a las juntas municipales. Me imagino que al ser la departamental entrarían los municipios pues de Amatitlán y todos los municipios que conforman el Departamento de Guatemala, excepto la capital. Así es. Nosotros ya los juramentamos el 30 de marzo de este año, las juntas municipales, todas ellas. Ahora, las juntas municipales, las juntas municipales, con nosotros procedemos nosotros a darles el acompañamiento y la capacitación
y en su momento la juramentación de las juntas receptoras de votos. ¿Aproximadamente cuántas personas están como voluntarios para estas elecciones en el departamento de Guatemala? Tenemos en estos aproximadamente 13,000 personas. 13,000 personas que van a estar atendiendo. ¿Cuántos empadronados atiende el departamento de Guatemala? Es más de 1,5 millones, ¿verdad? El departamento de Guatemala ocupamos el 25% de toda la votación a nivel nacional. Estamos hablando de alrededor de unos 4 millones. Un 25% del padrón electoral, lo cual es un número bastante considerable. Es considerable. ¿Cuántos centros de votación tienen establecidos o ya saben cuántos centros de votación van a haber en el departamento? 268 centros de votación. Y una pregunta con respecto a los centros de votación. ¿Ustedes o quiénes son quienes dan a conocer estos centros de votación? Estos centros de votación, nosotros, la Junta Electoral del Departamento de Guatemala, en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral y la Junta Municipal. Estos ya son los que han existido en la historia democrática del país, ¿verdad? Solamente se aumenta el número de mesas en algunos centros cuando ha aumentado el número de empadronados. ¿Y cuál considera que son los principales retos que ustedes van a enfrentar para estas elecciones y que van a tener que solventar durante el proceso? Bueno, contamos con infinidad de retos. Las juntas electorales siempre tienen retos que enfrentar y lo hacemos de la mejor manera. Retos que vienen relacionados con la administración y organización del evento. Estos retos no solamente se van a referir a los centros de votación, que son muchos que vamos a encontrar, algunos en muy mal estado, en los cuales tenemos que ver cómo se reparan en los baños al menos, en los lugares donde van a estar las mesas, ver sus cañerías, ver sus láminas, ver sus paredes, que tengan el lugar bien ubicado, que puedan llegar los vehículos a dejar y recoger las boletas, los aspectos de seguridad que tenemos que manejar respecto de cualquier eventualidad que podría presentarse. Este es un reto que está ahí como algo que puede o no puede pasar, ¿verdad? Claro. Y retos también relacionados a veces con amenazas hacia las personas que participan en las juntas electorales y en las mismas juntas receptoras de votos, porque eso se da siempre, ¿verdad? Pero nosotros estamos optimistas de que todo el evento va a salir bien. ¿Y cuáles serían, para finalizar, cuáles serían las recomendaciones que le darían a todos los electores, a quienes van a votar? ¿Qué consejos les darían para pues hacer este proceso lo más rápido, lo más civilizado, lo más cívico posible y para poder tener una buena experiencia al momento de emitir el voto? Bueno, que como han sido los demás eventos electorales, que asistan a votar a los centros donde sale el listado, donde regularmente han votado en otras oportunidades, que todo va a estar debidamente regulado. Tenemos contacto y tenemos mesas de seguridad con todo un sistema, compuesto por la Policía Nacional Civil, bomberos, con redes, centros hospitalarios. Es decir, estamos debidamente cubiertos en una eventualidad cualquiera, ¿verdad? Nada más invitar a todos, a toda la ciudadanía que participen. Es una fiesta democrática en donde debemos de llegar todos. No importa si llueve, no importa qué cantidad de candidatos podría, sí, no importa. Lo que es vital para nosotros es que lleguen a votar. Es un evento, es una fiesta, y que las juntas electorales, esto es algo que debemos de subrayar, que todos los que están en las mesas receptoras de votos son ciudadanos que dan su colaboración ad honorem. Son ciudadanos que no tienen ni un solo centavo por estar ahí sentados recibiendo desde las 3, 4 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche que termina el escrutinio. Son héroes anónimos. Debemos de
también nosotros tener conciencia de esa ciudadanía que participa, y insisto, que son héroes anónimos, que siempre han participado en 2, 3, 4, hasta 5 procesos. Están ahí siempre y han estado y estarán, considero, para hacer plena esta fiesta democrática. Claro, es muy importante la participación de estos voluntarios en las juntas receptoras de votos para asegurar que proceso sea lo más transparente posible. Nos mandan una pregunta con respecto, no sé si ustedes ya lo han hablado o si ya tienen alguna directriz con respecto a los DPIs. Si hay DPIs vencidos, ¿cuál es el paso con el tema del DPI? Por el momento, por parte del Tribunal Supremo, del Pleno del Tribunal Supremo Electoral, no hemos recibido una decisión que nos dé la posibilidad a nosotros de recibir el voto de ciudadanos cuyo DPI esté vencido. Consideramos que por derecho humano todos tienen ese fundamental derecho. Solamente nosotros estamos a espera de lo que el Pleno decida y, por supuesto, la Junta Receptora de Votos lo harán efectivo. Así lo dispone el Pleno. Por el momento ustedes no tienen ninguna indicación y por consiguiente hasta ahora lo que se sabe es, o lo que tienen como parámetro es, los DPIs vigentes serán quienes voten. Así es. Pues muchísimas gracias, licenciado, por haber tomado la llamada. Estamos aquí para servirle en la Junta Electoral del Departamento de Guatemala y será un gusto también recibirlos en la sede cuando ustedes así lo decidan. Pues muchísimas gracias, lo seguiremos contactando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues platicábamos con el licenciado Ovidio Parra, quien es el presidente de la Junta Departamental, Electoral Departamental de Guatemala, y ya nos hablábamos acerca de más de 13,000 voluntarios quienes estarán en las juntas receptoras de votos. Los centros de votación, se están hablando aproximadamente de 268 centros de votación. En algunos lugares aumentará el número de mesas por el número de personas empadronadas en estos centros de votación conforme sean asignados. Así que pues ya va caminando todo este proceso y cada vez más nos acercamos a las elecciones. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, gracias por sus mensajes, gracias por compartir nuestra transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo por libertopolis.com y también transmitimos por facebook.com/Libertópolis, transmitimos por Periscope, por @Libertópolis y también por nuestro canal en YouTube, nuestro canal es Libertópolis. Así que muchas gracias por estar siguiéndonos a través de estas redes, gracias a quienes nos escuchan a través de la 102.1 FM y nos acompañan a través de sus vehículos. Muchísimas gracias. Permítame que lo acompañe. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de estas capturas que hubo en la mañana con respecto a agentes agentes y un civil que se hacía pasar por agentes, pero el punto aquí era que simulaban allanamientos, eran allanamientos ilegales y con esto pues extorsionaban a las personas. De esto vamos a platicar con el vocero, vamos a platicar con un enlace telefónico con el agente Jorge Aguilar. Con él estaremos hablando y después vamos a hablar acerca del voto nulo. ¿Qué pasa con el voto nulo? ¿Cuál es el sentido del voto nulo? De eso platicaremos con el licenciado Ludwig Villalta. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Muchas gracias a Julio Ariza, buenas noches y buenas tardes, gracias por compartir nuestra transmisión. También a Miguel Luna, gracias por compartir nuestra transmisión. Muchas gracias a quienes están ya compartiendo. Gracias también a Emanuel Barrientos. Gracias por compartir nuestra transmisión y sigan compartiendo. Vamos a hablar del voto nulo en el siguiente segmento. Y ahora tengo en línea al agente Jorge Aguilar, con quien vamos a hablar acerca de los allanamientos que se llevaron a cabo en Jutiapa y Santa Rosa. Muy buenas tardes, le habla María Dolores Arias de Libertópolis, aquí en Contravía PM, para que nos cuente con respecto a estas capturas y estos allanamientos que se hicieron en Jutiapa y Santa Rosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, al igual que todos los radioescuchas de Libertópolis, se les están también en sintonía a través de su Facebook. Esta mañana, pues, Policía Nacional Civil, a través de la Inspectoría General, realizó 9 allanamientos. La finalidad de los allanamientos es venir y volver a demostrar e indicarle a todos los guatemaltecos que la Policía Nacional Civil sigue un trabajo en su eje de depuración, de no permitir que malos elementos policiales hacen la cantidad de buenas acciones que hacen los más de 42,000 agentes policiales que están trabajando para los guatemaltecos. Hoy se capturaron a 4 malos agentes policiales que junto a otro hombre vinieron en el año 2017 e ingresaron a un domicilio en el área de Jalpatagua, específicamente en Jutiapa, para poder venir y robar. Exigieron dinero para poder venir y luego dejar en libertad a otra persona. La denuncia fue de mucha importancia. Se hace un trabajo de investigación, se ha ubicado a las personas, son 4 malos elementos policiales, quienes han sido puestos hoy a disposición de los tribunales, juntamente con un hombre que también se encontró que tenía mucha vinculidad para poder venir y realizar esto. Se encontró unos chalecos de una unidad de investigación a la cual ellos nunca han pertenecido, 2 vehículos, uno propiedad de la persona civil, y es importante siempre recordarles a los guatemaltecos la denuncia en contra de los malos elementos policiales, y indicarles también en este momento de que se tiene un trabajo específico de autodepuración día con día por parte de la Policía Nacional Civil. Estos allanamientos que hacían estas personas, ¿ellos llegaban con una orden de juez o cómo era que operaban para no ser sorprendidos en un caso similar? Bueno, en este caso es bueno manifestar esto. Los individuos son primos, son 4 policías que son primos y otro individuo que también es primo de ellos. Por eso incluso la estructura criminal se autodenominaba los primos. Ellos viven en el sector también de Jutiapa. La denuncia que se tiene también es de esa localidad. Seguramente son personas que ellos conocen y de alguna manera engañaban, utilizando esos chalecos e ingresaban por la fuerza, no en ningún momento tratando de demostrar una orden de allanamiento, de aprehensión falsa, sino que la denuncia es de que ingresaban de modo violento para venir e intimidar o amedrentar a sus víctimas y poder agenciarse de ciertos artículos. En el caso de la denuncia no lograron ningún objetivo de dinero o de artículos de valor, pero fue de mucha importancia la denuncia porque ahora se abren más casos y se va a determinar si hay más situaciones de allanamientos ilegales realizados por esta estructura criminal que se autodenominaba de los primos, ya que las 4 personas policiales y el individuo son primos quienes viven en la localidad del área de Atezcatempa, Jutiapa y también en el área de Catempa, siempre en el sector del departamento del oriente del país. ¿Actualmente ellos estaban en activo, estos agentes? Sí, estaban en activo, no pertenecen a ninguna unidad de investigación, cada uno dependía a distintas unidades, uno pues, dependía a la unidad de protección a personalidades, el otro estaba en una subestación de Santa Rosa, otra persona se encontraba en una subestación de la zona 1, y de esta manera como ellos estaban trabajando, pero seguramente en el descanso que ellos venían y daban a tener en algún momento esta compatibilidad para poderse venir y reunir, cometían esa fechoría. ¿Cuál es el proceso que siguen estas personas? O sea, son presentadas ante un juez. ¿Cuál es el proceso disciplinario o en lo interno de la policía? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en este momento, luego de tener un trabajo de investigación por parte de la Inspectoría General en temas de violentar, en este momento pues se hace un trabajo en conjunto ya con el Ministerio Público, se tramitan las órdenes de aprehensión y son puestos inmediatamente a disposición de los tribunales correspondientes. Claramente hay un proceso disciplinario dentro de la institución, pero no para estos casos. En este caso, ellos están fuera de la institución, están ya puestos a disposición de los tribunales correspondientes, donde ellos tendrán que solventar su situación legal y luego venir y volver un trámite administrativo para poder en ese momento tratar de ingresar nuevamente a la policía, pero en su mayoría de casos ellos están fuera de la institución. ¿Esto podríamos decir que causa una baja automática, por así decirlo? Por decirlo de esta manera, podría ser como una baja automática para los malos elementos de la Policía Nacional Civil. En este proceso de depuración, ¿cuánto
¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido por parte de la ciudadanía en cuanto a las denuncias? Es muy importante la denuncia. Se han detenido por distintas acciones a los policías. Por cohecho, porque han recibido dinero. Se han detenido también por conducir bajo efectos de licor en algún momento, por algún tipo de agresión. Y es por eso de que cuando los ciudadanos empiezan a denunciar al mal elemento policial, es de mucha importancia. Las autopatrullas tienen los números muy grandes para que puedan las personas tomar inmediatamente la denuncia. No es únicamente por diseño, sino que los números de patrullas están totalmente identificados para que usted la pueda ver de cualquier lado, de frente, por atrás, por arriba, por los lados, y están totalmente identificadas. Tienen papeletas de horario con una información que usted le brinda a Inspectoría General a través del teléfono 110, una llamada pues gratuita, o a través del número directo que es de Inspectoría, poder venir y dedicar al mal elemento, investigarlo. En algunos casos pues se van en temas administrativos porque hay un tema de insultos, algún tipo de abusividad, y se le aplica un correctivo que va de 5 días a 30 días sin goce de salario. En el caso de las denuncias, a veces existe temor de que hayan represalias por el que se filtre información de parte de quien está haciendo estas denuncias. ¿Qué hay al respecto? No, únicamente se puede brindar el dato de información, puede ser también de una manera, sin dar un dato personal, únicamente dando la información de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, pero en su mayoría. En esos casos, la Policía Nacional Civil está completamente segura de que la autodepuración es de mucha importancia siempre dentro de esta institución. Sin dudarlo, es una de las instituciones que se vive autodepurando a sí misma, gracias también a la denuncia, y demostrar de esta manera que una institución que se vive autodepurando es una institución que se está construyendo también. Pues muchísimas gracias por haber tomado la llamada. ¿Algo con el que quisiera agregar? Pues le agradecemos siempre la denuncia de los guatemaltecos, número 110, el número de emergencias de la Policía Nacional Civil. Recordar a los guatemaltecos que están fuera de la institución 4 malos elementos de la PNC, que no van a cachar las 42,000 acciones positivas que diariamente realizan nuestros agentes de PNC en las calles. Pues muchísimas gracias por haber tomado la llamada y gracias por darnos toda esta información. Gracias, y gracias, David. Muy buenas tardes. Platicábamos con Jorge Aguilar de la PNC, con quien hablábamos acerca de estos allanamientos, nos comentaba que habían sido 9 allanamientos en Jutiapa y en Santa Rosa para desarticular una banda de pues extorsionistas, de ladrones, que pues desafortunadamente pues no solo esto, sino pertenecían a la Policía Nacional Civil, 4 de ellos. Esta banda se llamaban los Primos y pues entraban a la fuerza para pues robarse las cosas. Ya fueron detenidos y puestos a disposición los 4 agentes que estaban en activo, los 4 agentes y un civil, ya fueron puestos a disposición de los juzgados, pues para seguir el proceso correspondiente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, gracias a quienes están compartiendo, muchas gracias. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿el voto nulo tiene algún sentido? ¿Por cuáles son los artículos o dónde se encuentra la reglamentación o toda la estructura del voto nulo y para qué sirve? ¿Realmente tiene un significado o solamente lo pusieron? Y yo a veces pregunto si es como cuando están las recomendaciones o cuando está que es mandatorio tener por ejemplo, un extinguidor. Imagínese un extinguidor. Y entonces le dicen, tiene que tener un extinguidor. ¿Y qué hace usted? Pues pone un extinguidor. No importa si tiene carga o no tiene carga, no importa si funciona o no funciona, pone un gran letrero que dice extinguidor, además lo cierra y lo pone con llave porque pues pueden hacer mal uso de él y entonces lo pone con llave, con candado, la llave ¿dónde está? ¿Quién sabe? Pero usted ya tiene el extinguidor, o sea, nadie le puede decir que no hay extinguidor. Si funciona, ese es ya otra historia. Lo mismo pasa con el voto nulo, de eso vamos a platicar con nuestro invitado, el licenciado Ludwig Villalta, cuando regresemos del corte. Ahora puedes ver todos los programas de Libertad
Libertópolis, todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias bueno, ya hemos hablado de varios temas, ya hablamos de la Junta Electoral Departamental, en este caso del Departamento de Guatemala, nos explicaron cuántas personas cuántos voluntarios estarán en juntas receptoras de votos, hablamos de los centros de votación que estarán abiertos en los 16 municipios, exceptuando el Distrito Central, que es el municipio de Guatemala. Y hablamos también acerca de las capturas de una estructura de criminales que estaba integrada por 4 policías en activo. Ahora vamos a hablar acerca del voto nulo con nuestro invitado. Y bueno, me puse a revisar la ley para la ley electoral y de partidos políticos y todas estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos que hubo en el año 2016. El cual, pues, la verdad, yo honestamente le digo que hubiera preferido que no hubieran habido reformas, pero dentro de estas reformas está el voto nulo. Y básicamente, por lo que voy entendiendo, y en esto me ayudará el doctor Villalta, para ver si voy entendiendo bien, existe el voto válido, o sea, el que está hecho en la papeleta correspondiente, en la junta receptora correspondiente, donde se marca claramente cuál es la decisión deseada. Luego está el voto en blanco, es aquel donde no le ponemos ninguna marquita ni nada, sino solo lo doblamos y lo metemos en donde corresponde, en la bolsa o en la urna electoral donde corresponda. Después está el voto nulo, aquel donde, según entiendo, es aquel que podemos marcar toda la boleta, podemos decir nulo, podemos decir lo que querramos, podremos poner cualquier signo de expresión, cualquier cosa que denote que estamos anulando ese voto. Y por último están los votos inválidos. Y estos votos inválidos son aquellos que, aunque los hayamos hecho bien, o sea, los hayamos puesto, hayamos hecho claramente que es nulo, hayamos puesto claramente cuál es nuestra decisión, serían inválidos porque no están en boletas legítimas, por un lado, pertenecen a un distrito electoral diferente o que no corresponden a la junta receptora de votos que se trate. Y entonces estos serían, o aquellos, hay otro, que revelen la identidad del votante, o sea, que le pongan ahí el nombre, soy fulanito y me dan mi bolsa. Este sería, bueno, casi que pasaría por nulo, pero bueno, sería un voto inválido por tener esta característica. Y entonces habrían estos 4, por así decirlo, 4 categorías de voto. Ya tenemos en la línea al doctor Villalta, al doctor Lubin Villalta, con quien vamos a hablar acerca del voto nulo. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? La mejor de las tardes, María Dolores, y la mejor de las tardes a toda la audiencia que nos escucha a través de su programa. Pues muchas gracias por tomar la llamada y cuéntame si entendí bien lo de los votos. Según yo, hay votos válidos, votos blancos, así es, votos nulos y votos inválidos. Sí. Hay válidos, el suma total de los votos. Uh-huh. Hay votos inválidos cuando no cuentan porque hay errores totalmente manifiestos. Hay votos nulos y hay votos legítimos, por así decirlo, María Dolores. Y podría entrar una categoría posterior de votos anulables o con intención de anulabilidad, cuando puede encontrar un recuento nuevamente de los votos y se pueda determinar que no era la intención o se contó mal ese voto, María Dolores. Y ahora, uno de los temas o de las reformas que tuvo la ley electoral y de partidos políticos en este 2016 es incluir o reconocer el voto nulo. Más que reconocerlo era darle una validez jurídica en cuanto a que
sirve para determinar si se repiten o no las elecciones. Anteriormente simplemente se ponían como votos nulos y no tenían ningún valor adicional, por así decirlo. Sí, mire María Dolores, este tema se ha tratado tan ampliamente y ha sido tan discutido, porque en vez primera, a través de la modificación a la ley electoral y de partidos políticos, aparece darle la validez correspondiente al voto nulo, darle un reconocimiento jurídico al voto. Pero hay que tomar en consideración, María Dolores, que este voto nulo, si es cierto, es una catarsis que puede tomarse en cuenta, es un voto muy difícil de aplicar y le voy a dar los argumentos. El argumento uno es que si ganara el voto nulo, tiene que ser mayor a la totalidad de votos válidos. Y recuérdense que la totalidad de votos válidos cuentan los votos a los partidos políticos, los votos blancos y también los votos nulos. Es decir, que tendría que haber un incremento total de ciudadanos de más de casi un 60% de la totalidad de los votos establecidos para poderle darle la eficacia. Sumado a lo siguiente, María Dolores, la ley es potestativa, faculta a los partidos a seguir con los mismos candidatos si se repite o para poder colocar otros. Es decir, esta potestad facultativa y muy difícilmente se vería una elección con candidatos diferentes en este tipo de situaciones. Al final, y vamos por partes, el primero es el voto nulo para efectos prácticos sería como otro candidato, pero tiene que ganar en primera vuelta. Así es decir, un candidato que gana en primera vuelta por mayoría. Claro, gana en primera vuelta por mayoría, como tendría que ganar cualquier candidato si quiere ganar en primera vuelta. Así es, María Dolores, es decir, un voto total unánime en primera vuelta. Lo cual en toda la historia que lleva Guatemala no ha sucedido. En otros países, María Dolores, Guatemala tiene la característica internacional cuando se realizó la Asamblea Nacional Constituyente, en donde casi más del 75% de la población fue a votar. Es decir, que esto es un hecho histórico a nivel internacional. Una población total se volcó en unas electorales a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero cotejando lo internacional, muy pocas personas han podido ganar en primera vuelta, María Dolores, cuando es reñido. Ahora, el voto nulo, ganar en primera vuelta, como así lo podríamos establecer, podemos observar que se ve difícil, se ve bastante difícil. Claro, con la veintena de candidatos más el voto nulo, pues obviamente es muy dispersa la forma en que se votaría. Entonces, este es el primer requisito que tiene el voto nulo. Así es. Ahora, la segunda fase es suponiendo, vamos a suponer, que gana el voto nulo. Esto implica que las elecciones se repiten. Así es. Pero pareciera que se repiten con lo mismo. Con lo mismo. O sea, el partido queda a su discreción decidir si cambia o no candidato. Así es. Es decir, el partido político tiene la potestad de cambiar al candidato o de que se vuelva a repetir la elección nuevamente. Es decir, un poquito de más tiempo como para poder dar la posibilidad a los candidatos de ganar más simpatía. A mí en lo personal, y antes de entrar al corte, cuando despedía el corte anterior, le decía a quienes nos escuchan y nos ven que esto pareciera más como cumplir con algo para decir, miren, ahí está el voto nulo, se le da reconocimiento, pero ponen tan alto los estándares que para efectos prácticos es como que no existiera. Y voy a poner el ejemplo que hice, fue con respecto a, tienes una recomendación de tener un extinguidor. Pones el extinguidor, haces tu letrero de extinguidor, lo pones en una caja, cierras con llave. Si el extinguidor funciona o no funciona, esa es otra historia. Si tienes la llave disponible o está accesible el extinguidor, esa es otra historia, pero ahí está.
y entonces el voto nulo sería algo así, ahí está, que pueda funcionar, que pueda ser útil, pues esa es otra historia, pero los diputados podrían decir, nosotros cumplimos. Es una excelente metáfora, que ahí se encuentra como catarsis jurídicamente válida, pero en la realidad va a ser muy difícil de que gane el voto nulo, María Dolores. Va a ser bastante. Tal vez, quizás en alguno de los municipios, por la carencia de liderazgos bien estructurados, pero igual las elecciones se repetirían con los mismos candidatos. Entonces, a la larga y objetivamente, el voto nulo es vigente, pero creo que no va a ser positivo en el qué hacer del escrutinio guatemalteco. Yo no sé si se usa esta frase, pero diríamos es una tomada de pelo. ¿Es una? Tomada de pelo, se nos vieron la cara. En teoría, María Dolores, lo colocaron con estándares muy altos de cumplir. Es como cuando uno quiere contratar a una secretaria, la quiere con títulos de maestría, con títulos de doctorado. Los requisitos son demasiado altos para que alguien pueda acceder a esa plaza. Y además con un sueldo de alguien que solo terminó diversificado. Así es. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el tema del Parlamento Centroamericano? Esto es un tema que creo que sí une a muchos votantes en el tema de votemos nulo, digámosle todo lo que queremos decirle. Ahí igual tendría que ganar el voto nulo con mayoría para que se repitan las elecciones. ¿Es así? Así es. Aquí hay dos cuestiones, María Dolores. Con lo que respecta al Parlamento Centroamericano, es unánimemente de criterio de académicos y de políticos que el Parlamento no ha servido absolutamente de nada. Es una erogación multimillonaria que no ha traído beneficios para la región, sino que es un mecanismo, por así decirlo, de garantizar el antejuicio de los presidentes de Estado en otra instancia, en un Parlamento centroamericano. De igual forma, el voto nulo tendría que ser unánime, María Dolores, sumando los votos válidos, sumando los votos positivos, los votos nulos, y tendría que ganar por mayoría. Pero particularmente también para elegir a diputados al Parlamento Centroamericano, el voto nulo también no va a ser tan positivo, por así decirle. Y al final igual nos podrían volver a poner la misma lista para las siguientes elecciones, que tengo entendido tendría que revisar si son en octubre, si hubiera una anulación de las elecciones y repetirlas. Al final igual la decisión de cambiar o no candidatos aplica para cualquiera de las elecciones. Es potestad. Yo creo que los partidos políticos, si teniendo 3 meses de tener un candidato en la contienda, meses de formación, va a ser muy difícil sacar a un candidato precipitado que no es político de carrera, sino va a ser político a la carrera. Entonces, es una situación que se encuentra en la ley, pero usted y yo perfectamente sabemos que no va a ser tan positivo. Y en el punto de las votaciones y el punto ya de las elecciones como tal, pues se mantiene el método de Hunt para las elecciones en cuanto a diputados distritales y diputados del Estado Nacional. Así es. Y lo mismo sucede, y hay un tema que hablaba acerca de la votación. Primero, para ser presidente, para que vayamos entendiendo, para ser presidente tiene que ser mayoría absoluta. Esto quiere decir 50+1. Sí. Si no hay 50+1 en la primera vuelta y tampoco consigue el voto nulo, entonces se pasa a segunda vuelta con quienes hayan obtenido los dos candidatos que hayan obtenido las mayores votaciones. Sí, así es. Y de esos, cualquiera de ellos con que saque más uno que el otro, ¿así funciona? ¿En la segunda vuelta? Perdón, no lo escuché muy bien. Vuelvo a preguntar. Ya en la segunda vuelta, ¿quién gana? ¿El que saque más uno que el otro? Así es. Si yo saco 2 votos y mi contrincante saca 3, él ganó.
Así es. Y mire, María Dolores, algo que platicábamos precisamente con Estuardo Zapeta en el programa que él hacía de Política para Doni, una de las grandes falencias que tiene nuestro sistema electoral es con respecto a los alcaldes, porque no hay segunda vuelta para los alcaldes. Ahí no hay, efectivamente. Y un alcalde puede haber sacado, hubieron habido 1,000 votos, 10 alcaldes, todos sacaron 100, pero uno sacó 101, por ese uno él es alcalde y no va a representar legítimamente la voluntad de todos los ciudadanos, sino la del grupo mayoritario. Que es lo que llamaban mayoría relativa. Es exactamente eso. Y esto es también de replantearlo. Hay alcaldes municipales a nivel nacional que han estado 20 años como alcaldes y ellos mismos financian a otros alcaldes para dividir el voto. Si hubieran segundas vueltas, hay alianzas, hay acuerdos, hay una concertación política que es válida y fundamental, y podría haber un gobierno electo por la mayoría, no por la minoría más grande. O sea que una de las propuestas que usted sugeriría es que, por ejemplo, para la votación de alcaldes y síndicos y concejales fuera una mayoría absoluta como sucede con los presidentes. Exactamente, María Dolores, así es, esa es la idea fundamental. Porque según lo que veía en la ley decía que la mayoría relativa aplicaba para alcaldes y el que obtuviera la mayoría tenía a los alcaldes y a los síndicos, mientras que los concejales se repartían de forma diferente. Así es por el método de Home, igual va a ser para diputados del Estado Nacional y ciertos diputados distritales. Y aunque el método de Home es el unánimemente establecido, lo más correcto para Guatemala es de distritos cerrados, María Dolores. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, para Petén únicamente un representante, un diputado. Ya. Para Zacatepec es un diputado, para cada departamento un diputado. Y de 160 bajaríamos. Exactamente, una cantidad a 24 diputados que eran fundamentales, o un Senado específico y otro, pero es una reestructura total del sistema de gobierno, María. Claro. Es una estructura total, beneficiaría económicamente nuestro sistema, lo oxigenaría mucho mejor y no tendríamos esto de que hay cantidad de diputados y, por ejemplo, hay personas de aquí de la capital que participan en Huehuetenango como diputados y nunca han llegado a Huehuetenango. Hay personas que van en Estado Nacional y nadie les conoce. Que ese es otro tema. Al final no sabemos ni solo conocemos al primero y si bien nos va. Y si bien nos va. Ya estamos, estas son las reglas y estas las reglas del juego para estas elecciones. Sin embargo, ya se empieza a hablar de las reformas 3.0 o las reformas, en fin, póngale el número que quiera. Sin embargo, la pregunta es, ¿necesitamos reformar y qué tipos de reformas deberían ser? ¿Habría que eliminar todo lo que se hizo o la mayoría de lo que se hizo en las reformas del 2016? ¿Cuáles serían las reformas que usted considera más importantes que deberían de hacerse a este sistema electoral? María Dolores, aquí viene una disyuntiva moral. En primer lugar, yo creo que la reforma tiene que ser constitucional porque a partir de ahí vienen todos los cambios. En otro aspecto, María Dolores, es que sin lugar a dudas la ley electoral y de partidos políticos es bastante compleja y difícil en su interpretación, tanto en los ilícitos penales, tanto en la forma del manejo de la propaganda, tanto en el aspecto de los escrutinios que deben existir, y sí valdría la pena realmente una verdadera reforma estructural partiendo de nuestra Constitución y poner con mucho mayor claridad esta ley electoral y de partidos políticos. A merced de lo siguiente, María Dolores, que el mismo Tribunal Supremo Electoral le vedó el derecho a unos diputados de poder participar. Los mismos diputados
Asimismo se limitaron, cuando los únicos límites constitucionales los pone la misma Constitución. ¿Eso qué implica? Que ellos no leyeron el proyecto de ley electoral y de partidos políticos y votaron en total desconocimiento. Como suele suceder, solo que ahora se dispararon en el pie, porque al final siempre nos disparan a los pies a los demás. Así es. Como esta ley es tan compleja, bastante complicada en su interpretación, una estructura muy particular, que en honor a la verdad, cuando uno analiza esto, uno tiene que referirse a otros cuerpos legales para poder entender el espíritu de esta ley, y aún así muchos juristas hemos visto bastante oscura esta ley. Y cuando usted dijo espíritus, yo pensé en un espíritu chocarrero, porque uno no entiende nada. Es que hay espíritus de ultratumba, y mi abuelita decía, María Dolores, que aquí en Guatemala hasta los muertos votaban, y había muertos que no hacían ruido, pero que eran mayores sus penas en el sistema electoral. Efectivamente. Pues muchas gracias por haber tomado la llamada, muchas gracias por ayudarnos a entender el voto nulo, porque esto ha sido uno de los temas que ha sido recurrente, que me han preguntado varias veces, y a veces, y creo que a raíz de que se le negó la participación a dos de las que encabezaban las preferencias electorales, quedó esa idea de, bueno, ¿y ahora qué pasa con el voto nulo? Y gracias por ayudarnos a entenderlo. Muchísimas gracias a ustedes y a la fina audiencia que nos escucha, María Dolores. Muchísimas gracias. Platicábamos con el doctor Ludwig Villalta con respecto a la ley electoral, pero básicamente a los votos y específicamente al voto nulo. Así que usted ya sabe, el voto nulo, en un resumen, es un candidato más, por así decirlo, un candidato más que debe ganar en primera vuelta. ¿Y qué implica ganar en primera vuelta? Que tenga el 50% más 1 de los votos válidos. Esto incluye votos en blanco, votos nulos y votos por cualquier candidato. Entonces se suma todo eso, de todo eso se divide entre 2, y el voto nulo debe haber sacado eso más 1. Si no saca eso, pues pasan, y nadie saca eso, pues pasan a segunda vuelta los candidatos que hayan obtenido la mayor votación. Y si gana el voto nulo, pues no termina ahí la historia, porque al ganar el voto nulo, lo que pasa es que se repiten las elecciones, pero los partidos políticos deciden si cambian a los candidatos o no. Lo más seguro es que no los cambien. Así que nuevamente sería como volver a tomar la misma medicina amarga, y ahí ya no habría vuelta atrás, gana quien gana. Así que esto ha sucedido con el voto nulo. Como yo les digo, ellos, los diputados, lo pusieron para que no dijeran que no atendían a los reclamos de la plaza, y se recuerdan todo esto a raíz del 2015. Sin embargo, pues hicieron unas reformas para el olvido, realmente para el olvido. Espero que esto les haya ayudado a ir entendiendo más este proceso electoral. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber compartido nuestra transmisión. Que tengan una excelente tarde, que si van ustedes manejando, manejen con precaución. Han habido algunos rayos por ahí muy interesantes aquí en nuestra cabina, al fondo de nuestra cabina. Gracias a quienes nos acompañan por la 102.1 FM. Vamos a nuestro siguiente programa. Estaremos hablando acerca de un tema por demás interesante, y es con respecto a cómo documentar las prestaciones laborales. Usted tiene personas contratadas y su emprendimiento ya ha crecido y ya tiene personas que trabajan con usted. ¿Cómo se documentan las prestaciones laborales? De eso platicaremos con nuestra invitada en nuestro siguiente programa en Más Negocios. Buenas tardes. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.